Hola, ¿cómo les va? Este es el último encuentro que vamos a tener de la historia de salvación y que no vimos en el primer cuatrimestre que yo les expliqué. ¿Se acuerdan que teníamos a Abraham, que era el padre en la fe, Moisés, que es el Salvador, el que libera al pueblo, y ese pueblo de las 12 tribus de Jacob vivían en tribus y querían ser una nación? Por lo tanto, lo que más le pedían a Dios es tener un rey. Y trabajaban para eso, para tener un rey como todas las naciones de alrededor, y ser una nación. Y entonces Dios le pide a Samuel que vaya a la casa de Jesé y que ahí va a estar el que va a ser un rey que va a lograr el sueño del pueblo. Samuel va, Jesé orgullosísimo le muestra a sus hijos, este no, decía, este no. Y entonces dice, pero vos no tenés otro hijo, porque no son estos, Dios me dice que no es este. Entonces dice, sí, tengo uno jovencito, pero que está cuidando las ovejas, pero que es muy jovencito, mandalo a buscar. Y cuando llega ese chico rubio, con rulos, hermoso, alegre, porque tocaba el arpa y cantaba siempre los salmos, dice Samuel, este es. Y lo unge, es decir, lo unge con óleo y le dice que cuando crezca, más, va a ser el rey del pueblo hebreo. Y bueno, David acepta y él siempre había mostrado valentía. En una oportunidad se le había perdido una oveja y se enfrentó a un león para salvar su oveja. Se va con Samuel, se va educando en cuanto a la fe, en cuanto a las costumbres, en cuanto a las tradiciones. Samuel lo va preparando para cuando sea rey. Y bueno, y también lo pone en el ejército, porque ellos luchaban contra un pueblo que se llamaba los filisteos, que vivían en el lugar cuando ellos llegaron a la tierra prometida. Y se acostumbraba que uno representara al ejército, y si el ejército contrario tenía alguien que se le enfrentara, se terminaba ahí la batalla, de acuerdo a quién ganaba. Entonces los filisteos vinieron con uno grandote, tenía todo un escudo, todo con bronce, todo protegido, grande, era inmenso, se llamaba Goliat. Y entonces dice, ¿quién va a enfrentar a Goliat? El ejército del pueblo hebreo tenía un miedo tremendo. No, nosotros no podemos enfrentarlo, vamos a perder la batalla. Y entonces David dijo, yo lo voy a enfrentar. Con Dios puedo todo. Entonces se fue a la par del río, buscó unas piedras apropiadas y fue al encuentro de Goliat solito y su alma, solito. Y la onda, que era como una gomera. Entonces Goliat lo miraba como decir, ¿qué va a hacer este chiquitito? Cuando se dio cuenta, Goliat había tomado la gomera y le tiró tan perfectamente la piedra que le dio en el medio de la cabeza y lo desmayó. Entonces David fue con su espada y lo mató. Y logró la batalla de liberar a su pueblo. Y ahí comienza ya el hecho de que va a ejercer el ser el rey del pueblo de Israel. Y va a tener un reinado perfecto, va a llevar al pueblo realmente a ser una gran nación, y todo lo que me había dicho el Señor se fue. Y recuerden que Jesús es descendiente del rey David, y que todo esto de David, donde lo ungen y demás, fue en un pueblo llamado Belén. Después de 600 años más tarde, en ese lugar va a nacer el Salvador. ¿Qué me dicen? Una maravilla. Qué grande David. Bueno, a cantar y a celebrar y a hacer el trabajito que les dejé. No pude ponerlo en el Blender, está directamente en el teléfono.